La tiniebla en el exorcismo. Problemas teológicos de la práctica del exorcismo. José Antonio Fortea. Análisis global de los problemas dogmáticos, eclesiales y canónicos que surgen en la práctica del exorcismo en toda la Iglesia en el siglo XXI. José Antonio Fortea Cucurul. Introducción. El enfoque de esta obra. Cartografiar los problemas que puede generar y genera la práctica del exorcismo. Ese ha sido el propósito de esta obra. Este escrito desearía ser una especie de mapa general de toda la problemática teológica y eclesial que se produce en el desempeño de este ministerio. Y, por tanto, los siguientes capítulos querrían no dejar de analizar los problemas más complejos, sino por el contrario abordarlos, aunque sea de forma muy breve, o cuando menos dejar constancia de su existencia. Aspiramos a no soslayar los problemas más extraños e intricados, sino al menos catalogarlos. Después de que tantos autores hayan estudiado qué sea el exorcismo a través de una teología positiva, había llegado el momento de construir una teología negativa. Es decir, después de haber profundizado en qué es el exorcismo, quedaba por analizar qué no es el exorcismo, qué no debe ser y en qué no debe convertirse. No se me oculta que no pocos al leer estas páginas considerarán que todavía falta la construcción de una verdadera teología positiva sobre el exorcismo. Sin querer entrar en ese debate, abordar esta compleja temática a partir de una teología negativa puede ser un modo renovador de abordar esa misma teología del ministerio exorcístico. Un modo renovador que puede ofrecer sin duda nuevas luces sobre un tema tan oscuro. O si no oscuro, al menos que ofrece incertidumbres que no aparecen en otras facetas de la teología. Si la idea de confeccionar un mapa general ha sido el propósito que ha puesto en marcha esta construcción teológica, quizá también conviniera explicar lo que se ha intentado que no fuera esta obra. Desde la primera línea ha sido la más sincera intención del autor que el presente trabajo no se convirtiera en el campo donde convencer de puntos de vista personales. Mostrar los problemas, y una vez explicados esos problemas, intentar delimitar cuáles son los extremos viciosos, así como los caminos para la posible solución. Tal es la pretensión de estos capítulos, labor que ha requerido una constante vigilancia sobre la mano redactora, para no tratar de imponer los propios criterios, las preferencias personales. Mostrar que no demostrar, analizar que no decidir, no se nos presentó como poca labor teológica. Y así, esta obra, en ningún momento, debería intentar limitar el campo de lo teológicamente posible, de lo pastoralmente razonable. Y desde este respecto a las infinitas posibilidades que el futuro ofrece en cualquier campo teológico o pastoral, se ha buscado delimitar las zonas de lo inaceptable, de lo no razonable, y a veces incluso, con desconfianza de nosotros mismos, hemos tratado de indicar lo conveniente. Para la realización de esta obra, la primera labor ha sido la de la auditio, escuchar a unos y otros, obispos, vicarios episcopales, exorcistas, grupos de oración y personas por las que se ha orado. Para realizar esta obra no hubiera resultado poca labor limitarnos a recoger esas indicaciones, puntos de vista, quejas y sugerencias de todas estas personas. No fue sencillo recoger ese material diverso, heterogéneo, muchas veces caótico, y clasificarlo de un modo ordenado, estudiarlo teológicamente y finalmente extraer algunas conclusiones. Realizar tal cosa no fue una tarea leve, ciertamente, pues estamos hablando de un ministerio de características planetarias.
que trabaja con algo tan misterioso como es la oración, la gracia y los demonios, y realizando esa labor en medio de posiciones teológicas muy encontradas entre el clero. Después de la recopilación de todo este material, ha venido la elaboración teológica. El método que se ha seguido para la redacción de esta obra no es escolástico, es decir, no hemos usado un método inductivo que de los problemas generales, comenzando por ¿qué es el exorcismo?, descendiéramos hacia lo particular. Un método así hubiera sido el triunfo de esos esquemas generales y omnicomprensivos, que son fruto del placer de confeccionar listas por el placer de confeccionarlas. Pero buena parte de la fronda que hubieran llenado esos esquemas hubieran sido irrelevantes a efectos prácticos y no hubieran aportado nada teológicamente. Deliberadamente, el título escogido para esta obra fue Problemas teológicos de la práctica del exorcismo. El subrayado es pertinente. Se trataba, primero de todo, de recoger los problemas que se estaban dando en el mundo en este ámbito del exorcismo y de la llamada oración de liberación. Recoger los problemas, clasificarlos, jerarquizarlos, agruparlos en grandes temas. Esta primera labor de clasificación no ha sido una labor menor. La segunda parte consistía en estudiarlos teológicamente bajo el criterio de la relevancia, y no de criterios teóricos, y con el propósito de ofrecer una síntesis. Esto es, exponer lo que fuera relevante en cada problema planteado, sin prolongar los planteamientos a base de buscar acumulaciones de erudición. De algunos temas se podría haber dicho más, pero el acopio de más información ya no nos hubiera aportado nada esencialmente nuevo. Dado que en algunas partes de la obra se hará preciso hablar con cierta autoridad acerca de los problemas estudiados, aun a pesar de que pueda dar la impresión de soberbia, nos sentimos un poco forzados a advertir al lector que sobre algunos temas tratados en esta obra hablamos tras 17 años de reflexión acerca de este campo, habiendo visitado 25 países para dar conferencias, lo cual implica reuniones con los exorcistas de cada país, y manteniendo contacto regular con esos sacerdotes repartidos literalmente por todo el planeta. Todo esto no significa que la voz del autor siempre esté en lo cierto, pero cada uno de los puntos que se plantean en esta obra viene precedido de numerosas conversaciones con muchos presbíteros y laicos con gran experiencia en este tema. Ninguna de las grandes cuestiones aquí reflejadas ha sido despachada con ligereza. Detrás de la redacción de muchos epígrafes hay años de reflexión, años que no habrán evitado los errores. Los errores se nos escapan, por definición es así. Pero, en conciencia, creemos que hemos emprendido esta labor con la mayor honestidad intelectual que nos ha sido posible. Articulación de las partes. Todos los problemas que se producen en la práctica del exorcismo han sido agrupados en 3 grupos en esta obra. Los problemas que surgen en el campo dogmático, los que tienen que ver más con la eclesiología y, finalmente, los que parecen tener más directa conexión con la praxis. Usamos aquí la expresión campo dogmático, en cuanto que esos problemas están relacionados con la teología dogmática, no en cuanto que esos problemas colisionen de forma directa con algún dogma. Dada esta explicación, observamos que la mayor parte de los problemas tienen una clara adscripción a uno de estos 3 grupos. Por poner 3 ejemplos, las cuestiones escatológicas que surgen de la práctica del exorcismo tienen una innegable relación con la teología dogmática. Las cuestiones relativas a la pregunta acerca de quién puede realizar un exorcismo tienen un evidente carácter eclesiológico, mientras que las cuestiones sobre los carismas y el exorcismo se mantienen más bien en lo eminentemente práctico. No obstante, algunas cuestiones de la parte dedicada a los problemas en el campo de la praxis
podrían ser incluidas en el apartado de los problemas del campo dogmático. La distribución en tres campos debe, pues, ser tomada con un carácter más funcional que absoluto, pues todos los ámbitos teológicos se hayan conectado entre sí. De ahí que habría más bien que hablar de problemas más eminentemente teológicos y de problemas de raíz más práctica. Del mismo modo, tampoco olvidamos que la eclesiología forma parte de la teología dogmática, de forma que habría asimismo que matizar que las dos primeras divisiones, de forma estricta, deberían ser denominadas cuestiones dogmáticas no eclesiológicas y cuestiones dogmáticas eclesiológicas. Incluso la tercera parte se podría con toda razón titular Problemas dogmáticos y eclesiológicos que tienen que ver más directamente con la praxis. El lector podrá comprobar, a lo largo de la obra, que las cuestiones exorcísticas aquí tratadas siempre muestran profundas conexiones entre sí, y que cualquier problema, por pequeño que sea, se halla íntimamente vinculado con otros campos teológicos en apariencia muy distantes. Durante la realización de ese escrito, fueron surgiendo muchas cuestiones jurídicas que se desgranaban al tocar los temas dogmáticos, eclesiológicos o de praxis. Todas esas cuestiones han sido reunidas en un apartado jurídico que conforman la cuarta parte. Esa cuarta parte final es como la conclusión jurídica del desarrollo teológico de todos los capítulos que lo preceden. Después de haber recorrido el exorcismo a través de todos sus problemas, era lógico realizar algún tipo de valoración acerca del molde canónico que acoge esta realidad, y preguntarse al mismo tiempo si se podían proponer futuros desarrollos canónicos. En cierto modo, la cuarta parte es la teología hecha derecho. Si bien esta cuarta parte no solo toca la esfera de lo canónico, sino el exorcismo en su relación también con el derecho civil. Como se verá, la interacción entre ley y exorcismo es una relación que admite perfeccionamiento en lo canónico y no exenta de problemas en lo civil. A lo largo de la redacción de esta obra, en ocasiones surgía una intuición, un pensamiento teológico, que se apartaba del tema que se estaba tratando en el capítulo correspondiente, pero al mismo tiempo considerábamos que era de lamentar que se perdiera. Esos caminos que se abrían en el cuerpo del texto los hemos relegado a un apéndice al final de esta obra. Se trataba de temas que en el razonamiento del texto principal hubieran supuesto una digresión. No encajaban en la temática del cuerpo del texto y eran demasiado largos para una nota a pie de página. Pero en ese apéndice se contienen valiosas reflexiones acerca del exorcismo. Reflexiones que no pertenecen al tema de esta obra, pero que han surgido de esta. 3 precisiones de tipo formal. Todas las citas que, por el hecho de verterlas al castellano, no perdían nada de su contenido, han sido traducidas. Hemos dejado en su lengua original únicamente aquellas citas en las que las palabras exactas sí que tenían un indudable valor para el especialista. El segundo punto del que queremos hacer mención es que un trabajo como este, que ha durado varios años y cuya redacción ha tenido lugar en diversos países, a veces hemos tenido que volver varias veces sobre un mismo título. De ahí que unas pocas obras sean citadas bibliográficamente con la edición de un país y en otras con una edición diferente. En los casos en que esto ha sucedido, hemos dejado meticulosa constancia de todos los datos bibliográficos. El tercer punto es que en todas las citas, las palabras que aparecen en negrita han sido resaltadas por el autor de la presente obra. No por el autor de cada cita. Sirva esta advertencia para todo el libro. Otras consideraciones. Antes hemos mencionado la íntima vinculación del exorcismo con otros campos teológicos en apariencia completamente ajenos. Esto nos prueba que cualquier teólogo que quiera diseccionar el campo del exorcismo, extrayéndolo del cuerpo de la teología y arrojándolo en el cubo de los objetos desmitologizados como un concepto no real, por cuidadosamente que realice la disección con el bisturí de su inteligencia, no podrá evitar
seccionar todos los vasos con los que se haya conectado. Devaluar la naturaleza real del exorcismo a un mero símbolo, a una mera lucha espiritual contra el mal, tiene sus repercusiones en nuestra comprensión de la misma naturaleza del orden sacerdotal, de qué es la Iglesia, de cómo deben ser leídas las Sagradas Escrituras, de qué valor tiene la tradición patrística y un sinfín de otras cuestiones, que nos llevan en definitiva a la pregunta de qué es lo que realmente enseñó Jesús de Nazaret hace 2000 años. Algunos teólogos liberales parecen no ser conscientes de hasta dónde llevan sus presupuestos si consecuentemente los aplican hasta sus últimas consecuencias. Ahora, una vez acabada la obra, nos consuela pensar que ésta supone no sólo un análisis de los problemas, sino una reflexión acerca de todo este campo del exorcismo a través de un ángulo de visión tan peculiar como era la catalogación de sus problemas. Existe una tendencia a pensar en la Iglesia como una pirámide estática, pero al analizar los problemas que surgen de la práctica del exorcismo, tendremos que entender a la Iglesia más bien como una maquinaria con elementos en movimiento, lo cual produce fricciones, recalentamientos, a veces piezas que se quiebran. Esa maquinaria en funcionamiento es lo que se desea estudiar en este trabajo, realizando una catalogación de todos los problemas que han surgido hasta ahora, y analizando cuál puede ser el desarrollo futuro de esta realidad, por un lado tan vital y por otro lado tan vinculada a las respuestas que ofrezcamos en el campo teórico de la teología. Todo lector que lea esta obra tendrá una tendencia, inevitable por otra parte, a considerarlo todo de un modo abstracto, pero, una y otra vez, hará bien en recordar que detrás de todas estas cuestiones hay personas, dramas, historias. Desde el fiel que agradecido comenzó una nueva vida tras encontrarse con un exorcista, hasta el joven sacerdote que desesperado abandonó la comunión de la Iglesia ante lo que consideraba una jerarquía que no seguía la voluntad de Cristo en este campo. Efectivamente, aquí lo que está en juego es ser fieles a la voluntad de Cristo. Cuando en mitad de su ministerio reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar todos los demonios. Lucas capítulo 9, versículo 1. Y al final de su estancia en la tierra dijo: en mi nombre expulsarán demonios. Marcos capítulo 16, versículo 17. Ser fieles a su voluntad y hacer bien su ministerio, eso es lo que nos debería importar a sus seguidores. Para ayudar a hacer bien ese ministerio, para que el ministerio sea lo que Él quiso que fuera, se ha escrito esta obra. Una última cosa, el lector de esta obra no debe esperar que comience el primer capítulo explicando qué es el exorcismo o qué es la posesión. Se da por supuesto que el lector de estas páginas ya es un buen conocedor de toda esta materia. De ahí que no se pierda tiempo en explicar los fundamentos y elementos básicos. Ahora bien, aunque en los siguientes capítulos no hay ningún epígrafe dedicado a explicar qué es el exorcismo, el lector que acabe la lectura de la obra sabrá mucho mejor qué es el exorcismo que cuando empezó la lectura. Por lo menos, tras 4 años de trabajo en esta obra, albergamos una moderada ilusión de que puede ser así. El porqué del título de esta obra. El exorcismo es un poder sobre los demonios. Ahora bien, la contemplación de ese poder en acción es una luz dada a los hombres para que glorifiquen a Dios. Si ese poder se usara de forma adecuada, sería una luz nítida, una luz clara, que llevaría a las personas hacia su Creador. Cuanto más santo sea el ministro, más poderosa será esa luz. Cuanto menos santo, menos clara será. Pero esto no admite únicamente el binomio más luz menos luz. Si ese poder se usa de forma inadecuada por el modo erróneo, por las deficiencias del ministro, esa luz no sólo será menos fuerte, menos nítida, sino que incluso comenzará a padecer ciertas opacidades.
y finalmente auténticas oscuridades, como un diamante que contiene en su seno ciertas manchas. Y así ha habido exorcistas, unos pecadores, otros simplemente errados, que, aun manifestando el poder de Dios que actuaba a través de ellos, también incluían en su misma acción elementos y características que alejaban de Dios. Como esta obra trata de los problemas en la práctica del exorcismo, es por eso que la he titulado La tiniebla en el exorcismo. Si los problemas, si los errores, si las prácticas desviadas se van acumulando en un determinado exorcista, su exorcismo incluso puede llegar al extremo de convertirse enteramente en tinieblas. Pero esos casos, justo es decirlo, son pocos. La mayoría de los ministros desviados simplemente contaminarán con opacidades esa luz. Lo opaco es lo que impide el paso de la luz. Opacidades en la luz exorcística fue el primer título en el que pensé para este libro. En unos ministros, su pecado simplemente puede impedir el paso de la luz divina, pero en otros casos, el ministro puede convertir en tinieblas lo que era luz. Curiosamente, el título es la última cosa que he escrito en este libro. Después de pensarlo tantos meses, ha sido justo al final cuando me he decidido, o más bien, me he visto obligado a decidirme. Libro este que me ha costado escribir 4 años y medio. Esta obra es esencialmente mi tesis doctoral en teología, defendida en Roma en el año 2015. Si bien este libro no se identifica con mi tesis, dado que ha sufrido añadiduras posteriores y sustracciones de material para otros libros míos. Ahora, por fin, escribo estas últimas líneas y dejo a mi obra que comience su andadura por ella misma. O más bien, abro las puertas para que sus lectores entren por ella y la recorran. Sus lectores, porque este libro tiene los suyos. Esas personas que buscaban justamente estas páginas. Ellos comprenderán por qué conocer cuáles son las tinieblas que puede haber en la luz exorcística nos lleva a comprender mejor el exorcismo, y conociendo mejor el exorcismo, comprenderemos mejor algunas páginas del Evangelio. Vae illis, quia, errore, Balaam, mercede effusi sunt. Judas, capítulo 1, versículo 11.